Hola, en este vídeo les voy a hablar sobre un objeto que es muy interesante, son las macros. Las macros, como bien lo hemos comentado anteriormente, son acciones que nos permiten realizar determinados procesos rápidamente. Puede ser o una sola acción o dentro de esa acción un grupo de acciones. Vamos a ver cómo podemos crear una macro. Para ello nos vamos a ir a nuestra base de datos donde ya tenemos creadas o los otros objetos que se consultas, tablas, formularios o informes. De igual manera que los anteriores, para crear una macro nos vamos a la ficha de crear. Dentro de la ficha de crear tenemos en la cinta de opciones diferentes alternativas para crear una macro. En este caso nos vamos a ir por esta. Este botón básicamente lo que nos va a permitir entonces es qué acciones queremos nosotros asignar a esa macro. La macro viene siendo como un botón. Por ejemplo, si yo le doy a un desplegable que ella me ofrece, aquí nos mostrará las diferentes acciones que yo puedo asociar a ese botón que quiero crear. Él, de manera predeterminada, me ofrece un catálogo de acciones, pero si quiero visualizar todas las acciones que tiene la herramienta cargada, debería de pulsar este botón para que me las pueda mostrar en su totalidad. Son muchas más, ¿vale? Por ejemplo, entonces, si yo quiero que esta macro, en el momento de yo entrar a mi base de datos, lo que haga es abrirme un formulario, simplemente le doy a abrir formulario. Fíjense que voy a eliminarlo un momento. Lo que hice fue darle al desplegable y le di la opción de abrir formulario. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera asignar a esa acción, simplemente selecciona la alternativa que nos da la herramienta. Entonces, en este caso, si yo quiero que al yo pulsar esa macro o ese botón me abra determinado formulario, le doy a abrir formulario. Como los formularios son muchos, debo de indicar cuál es el formulario que quiero que se abra. En este caso, yo he creado un formulario que me sirva de menú principal. Básicamente fue un formulario que se diseñó en blanco, tiene el título del hospital y a su vez ahí he colocado algunos botones que se van a los diferentes formularios. Básicamente es como un menú principal que me lleva a través de botones a los otros objetos. Cuando yo hablo de botones, recuérdense que específicamente estoy hablando del botón de XXX, que es el que me genera opciones. Vamos a verlo, por ejemplo. En este caso, yo voy a decirle que esta macro me abra ese menú principal. Para aquellos que no lo han visto, en el otro vídeo, les voy a abrir el menú principal para que vean cuál es. Es este el menú principal, que básicamente fue un formulario en blanco y lo que hice fue incorporarle un texto, una imagen, texto y un botón, que me lleva a otro menú o a un formulario, dependiendo de lo que yo quiera. Pero básicamente era para tener como un menú principal. Entonces, en esta macro, yo lo que le voy a decir es que me abra ese menú principal. Entonces, fíjense que es muy sencillo. Simplemente me fui a crear macro. Él me abrió esta alternativa, ¿vale? Desde aquí selecciono la acción, le digo abrir formulario, escojo el formulario que quiero que me abra, en este caso sería el menú principal, y si quiero incorporar otra acción diferente a mi macro, simplemente la tendría que escoger. Fíjense que yo puedo escoger tantas acciones como quiera. Si en este caso yo quiero que me abra el menú principal y después realice una segunda acción, simplemente tendría que asignarla. Solo vamos a asignar esta acción a esta macro, por ejemplo. Para eso entonces le damos guardar, le doy un nombre a mi macro, yo le voy a colocar aquí que me abra, abrir menú principal, le digo aceptar y ya tengo mi primera macro creada. Fíjense que en este caso se coloca en la parte inferior de todos los objetos y eso es lo que hace esa macro. Si yo le doy doble clic, ella lo que hace es abrirme el menú principal.
Si yo le hubiera asignado otro formulario, simplemente me abre el formulario o la consulta o lo que yo le hubiera dicho que ejecute esa macro. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante que también nos ofrecen las macros. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros le damos doble clic al botón de la base de datos que vamos a utilizar, esa base de datos lo primero que nos muestra es el menú principal y todo esto está como oculto, ¿verdad? Y aparece ese menú y podemos trabajar. Eso es lo que normalmente nosotros vemos en una base de datos cuando procedemos a trabajar en ella. Para que realmente la herramienta realice esta acción, el siguiente paso sería agarrar la macro que hemos creado y cambiarle el nombre. Para ello, es como si fuera cualquiera de los objetos que se han diseñado anteriormente, le damos botón derecho y seleccionamos la opción de cambiar nombre. Luego le damos Auto Set. Acción que va a hacer que automáticamente se ejecute esa macro en el momento de yo abrir mi base de datos. Le voy a dar Enter para que lo tome. Si se recuerdan, lo que hace esta macro, en este caso es abrirme el menú principal. Vamos a ver cómo funciona. Voy a guardar mi base de datos, le digo guardar como, le digo, me aseguro que este es el nombre de mi base de datos, lo voy a guardar aquí en el escritorio. Y le digo guardar. Le digo que sí, que reemplace la base de datos que ya yo tengo. Y básicamente ella me la acaba de ejecutar. Vamos a verlo más despacio. Para eso voy a cerrar la base de datos, ¿sí? En este caso me voy a ir al menú, al escritorio, mi base de datos nuevamente. Le doy doble clic, fíjense que está cerrada. Y ella lo que hace es prácticamente abrirme el menú principal. Si se fijan, eso es lo que tenía que hacer la macro. Entonces, aparte de nosotros poderle asignar diferentes acciones a la macro, nosotros también podemos colocar una macro que sea automática y que sea la primera que se ejecute al momento de yo entrar a mi base de datos. También podríamos asociar a botones, macro, primero creamos una macro y después a ese botón le asociamos esa acción, similar a cuando estuvimos creando los botones en nuestros distintos formularios. Por ejemplo, en este caso tenemos un formulario y nosotros fuimos creando cada uno de estos botones. Pues de igual manera podríamos crear un botón que simplemente al crearlo, en vez de seleccionar las categorías de operaciones por registro, formulario, informe, nos iríamos a la opción de otras y dentro de otras le diríamos ejecutar macro. Y ese botón lo que hace es ejecutaría una macro que previamente se tenga creada. Todo va a depender de lo que nosotros decidamos que haga esa macro, ¿vale? Entonces, espero que con esto ustedes hayan aprendido, en este caso, cómo nosotros podemos crear una macro sencilla con Microsoft Access. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.